Bueno, pues voy a empezar ya a entrar en el tema. La plática de hoy tiene como título La ignorancia de la ciencia. Entonces, la ignorancia de la ciencia la voy a dividir en dos partes. Una parte que inicialmente vamos a platicar tiene más que ver con matemáticas y tiene más que ver con problemas matemáticos que queremos tratar de resolver o que necesitamos resolver de alguna manera, y más ahora que tenemos las computadoras, pues una buena parte de los problemas matemáticos que se tienen, pues tienen que ver con qué cosas podemos nosotros programar en una computadora para que la computadora finalmente pueda resolverlas. Entonces la idea pues más bien es una idea un poco más de algoritmo, una idea un poco más de programación. Entonces, dado que este ciclo vive con las matemáticas, pues voy a comenzar hablando un poquito más de matemáticas. Espero que no se espanten mucho con lo que vamos a platicar al principio, que es tiene que ver un poquito más con formalización matemática. Después ya voy a entrar un poquito más en el tema de qué cosa es la ciencia, qué cosa es la física, qué cosa es lo que realmente se supone que la ciencia está haciendo y qué cosa es lo que no hace, que mucha gente sí cree que hace. Entonces, pues por ahí va más o menos la idea de la plática. Y al final pues vamos a dar un rato para preguntas y probablemente respuestas, porque pues preguntas seguramente va a haber, pero pues las respuestas pues no sé si las vaya yo a tener, ¿verdad? Eso sí, quién sabe. Ok, entonces vamos a comenzar hablando un poquito acerca de un tema que es muy importante desde el punto de vista matemático, que es el tema del infinito. Este tema también es importante desde el punto de vista físico. Por principio de cuentas, nadie sabe realmente si el universo en el que estamos es finito o es infinito. Algunos físicos creen que el universo es finito, que apareció en una gran explosión, etcétera. Pero realmente no estamos seguros porque hay un límite hasta donde podemos alcanzar a ver, que tiene que ver con la velocidad de la luz, tiene que ver con qué tan rápido se expande el universo. Entonces tenemos una zona que podemos nosotros ver con nuestros telescopios o con algunos aparatos ya muy especializados para tratar de detectar ondas de radio, rayos X, etcétera. Pero hay una zona que es realmente el universo observable. El universo observable es pues relativamente grande, digamos, es como una esfera más o menos de unos 40,000 millones de años luz de diámetro, más o menos un poquito más tal vez, pero más allá de eso no podemos observar. Eso no quiere decir que el universo no sea infinito, el universo podría ser infinito. Ahora, si el universo es infinito, entonces pues tiene algunas propiedades medio raras que tienen todos los infinitos. Entonces, en principio vamos a tratar de entender un poco el concepto de infinito. El concepto así normal es como algo que nunca termina. Poniéndolo con números, si ustedes me dan un número 30, yo siempre les puedo dar un número mayor, 31. Y no importa qué tan grande sea el número que ustedes me den, siempre va a existir un número, nomás le sumo 1 y pueden darme un número más grande que ese. Entonces, bueno, el número de números naturales les llamamos en matemáticas a los números que van 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, pues es infinito, dado cualquiera siempre pueden construir uno más grande, por lo tanto no hay forma en que me puedan dar el último porque nunca va a existir, ¿no? Porque es un conjunto infinito. Entonces, como consecuencia, pues diríamos los números nunca se acaban. También podemos pensar sobre la recta numérica y ahí no nos extenderíamos a ver toda la recta completa desde el infinito hasta el menos infinito, basta con que nos fijemos en un intervalo de números, pongamos un intervalo, uno muy sencillo, y los números están entre el 0 y el 1, pues de los números que están entre el 0 y el 1, números reales, pues pueden siempre dividirlo en 2, entonces siempre van a poder poner el 1/2, luego diríamos, bueno, entre el 0 y el 1/2 ¿qué hay? Bueno, pues habría un 1/4, y así sucesivamente podemos ir reduciendo el tamaño del intervalo cada vez más. Y de la misma manera que como vimos para el caso de los números que nunca se acaban, los números naturales, aquí también podríamos ver que los números podemos irlos haciendo cada vez más chiquitos. El intervalo, no importa qué tan pequeño sea, siempre lo vamos a poder dividir a la mitad. Por lo tanto, en ese intervalo que dijimos inicialmente, entre los números entre 0 y 1, pues también nunca se acaban, o sea, también tenemos un número infinito de números ahí.
¿ok? Entonces, como conjuntos, muchas veces se utiliza una definición medio rara de infinito, es como un poco en contra de la intuición. La definición de infinito, no sé si sepan un poco de conjuntos. Conjunto es simplemente una colección de objetos. Vamos a hablar un poquito de conjuntos un poco más adelante y más bien con respecto a las cosas que dan problemas en la cuestión de los conjuntos. Pero bueno, un conjunto lo podemos entender simplemente como una colección de objetos, en este caso como una colección de números. Y podemos decir que un conjunto es infinito siempre y cuando tiene un subconjunto, o sea, tiene elementos dentro, que tienen exactamente el mismo número de elementos que el conjunto original, sin embargo, aparentemente es más pequeño. Por ejemplo, o incluso igual, por ejemplo, podríamos decir los números pares. Ya dijimos los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, pues esos, pues obviamente son un conjunto infinito, como dijimos hace rato. Los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, etcétera, de la misma manera van a ser un número infinito, porque dado cualquier número par que ustedes me den, yo siempre le voy a poder sumar 2 y tengo un par más grande que el que ustedes me dieron, ¿no? Entonces también el número de pares es un número infinito. Sin embargo, si yo lo veo como conjuntos, el conjunto de números pares está contenido en el conjunto de números naturales. Y sin embargo, los dos conjuntos tienen el mismo número de elementos. Vamos a platicar un poquito más qué es eso que tenga el mismo número de elementos. Pero bueno, entonces tenemos un conjunto que está contenido en otro y sin embargo los dos tienen el mismo número de elementos. El único caso en que eso ocurre es cuando los conjuntos de los que estamos hablando son conjuntos infinitos. Si los conjuntos son finitos, eso nunca va a ocurrir. Siempre un conjunto que está contenido en otro va a ser más pequeño, va a tener menos elementos que el conjunto original, ¿no? Entonces, en conjuntos finitos no tenemos esa propiedad, pero en conjuntos infinitos sí. Entonces, una forma de darnos cuenta si un conjunto es infinito o no es si tiene esa propiedad. Entonces aquí estamos realmente diciendo que dos conjuntos tienen el mismo número de elementos siempre y cuando exista una función, es decir, una relación que mapea los elementos de un conjunto a los elementos de otro, de forma única, que a cada elemento de un conjunto le corresponde un único elemento del otro. En el caso del ejemplo que tenemos ahí, los números del 1 al 5 están mapeados a través de una función que se llama una biyección al conjunto de letras de la C a la D. Bueno, vienen unas letras ahí, C, A, E, B y D. Ese conjunto que está del lado derecho tiene el mismo número de elementos que el conjunto que está del lado izquierdo, porque existe una relación en la que a cada uno de los elementos de un conjunto le corresponde un único elemento del otro conjunto. Entonces, si yo puedo establecer esa relación entre dos conjuntos, entonces podría yo directamente decir que los dos conjuntos tienen el mismo número de elementos, o sea, tienen la misma cardinalidad. Espero no aburrirlos demasiado con la primera parte de esta plática, que es un poco más matemática, como les decía, pero es que vamos a llegar a algunas cosas interesantes y no puedo luego decir las cosas interesantes si no tenemos un poquito de conocimiento común. O sea, algunas personas a lo mejor ya conocen de este tema, son profesores de matemáticas, no sé, pero algunos otros a lo mejor no, entonces vamos a tratar de establecer como que una base a partir de la cual pudiéramos nosotros decir algunas cosas interesantes. Ok, entonces, primera cosa interesante que vamos a decir, algunas propiedades especiales que tienen los conjuntos la podemos ilustrar a través de una paradoja, se llama paradoja del Hotel Infinito, realmente es un pequeño cuento, paradoja del Hotel Infinito de Hilbert. Esto de los infinitos se lo empezaron a preguntar realmente en serio a finales del siglo XIX. Es cuando empezaron a realmente cuestionar un poco la cuestión de qué es el infinito, qué tipos de infinitos hay, etcétera. En el caso de la paradoja del Hotel Infinito de Hilbert, lo que dice pues es que este es un hotel intergaláctico, que está por ahí no sé dónde, que tiene un número infinito de habitaciones, que es un hotel infinito, número infinito de cuartos. Claro, ahorita no nos lo podemos imaginar, pero bueno, supongamos que existiera ese hotel. Pero no solamente el hotel tiene un número infinito de cuartos, sino además es un hotel muy popular, todo el mundo quiere ir ahí, y entonces el hotel está lleno. O sea, no hay ninguna habitación disponible, todas las habitaciones están llenas. Todas las habitaciones tienen su número. La habitación número 1, la 2, la 3, la 4, así sucesivamente. Es un hotel infinito, nunca se acaba esa numeración. Cualquier número que ustedes me den, por grande que sea, siempre va a existir esa habitación. Pero no solamente existe esa habitación, sino además hay alguien en esa habitación porque está ocupado. ¿Okay? Todos los cuartos están totalmente ocupados. Entonces, el cuento va de la siguiente manera, que se supone que está el encargado del hotel
y el encargado del hotel tiene por alguna razón, realmente el administrador, digamos, del hotel tiene por alguna razón que ausentarse y deja encargado ahí en el escritorio al ayudante. El ayudante no tiene mucha idea del asunto, la primera vez que se queda solo para atender a los clientes. Y entonces, ya que se ausenta el administrador, se aparece un huésped una persona que quiere hospedarse en el hotel. Pero resulta ser que pues, mencionamos que el hotel estaba lleno, ¿no? O sea, el hotel es un hotel infinito, tiene un número infinito de habitaciones y está lleno. Y entonces el señor que se queda de encargado busca ahí en la computadora y se da cuenta que pues, está totalmente lleno, no hay ninguna habitación disponible. Y le dice al señor, pues lo sentimos mucho, no hay habitaciones disponibles en el hotel. Pero resulta ser que el señor le dice, no, pues pregunte bien, porque a mí me dijeron que siempre iba a poder yo conseguir un cuarto aquí. Entonces, bueno, ya le llama por teléfono celular al administrador. Claro, bueno, en la época de Hilbert no había teléfonos celulares, digo, pero bueno, y es un poquito versión moderna del cuento. Entonces, le llaman por teléfono celular al administrador del hotel y el administrador del hotel le dice, no hay problema, claro que sí se puede hacer lugar para una persona más. Lo único que se tiene que hacer es que todos los huéspedes se recorran un lugar, recorran una habitación. Es decir, si alguien está en la habitación 1, que se pase a la habitación 2, el que esté en la 2, que se pase a la 3, el que esté en la 3, que se pase a la 4. Entonces lo que vamos a dar es una instrucción. Claro, es un poco incómodo este hotel porque pues cada rato lo van a estar cambiando de cuarto, pero en fin, la idea es, aun cuando está lleno el hotel, si todo el mundo se cambia al cuarto siguiente, entonces el cuarto número 1 queda vacío. El 1 se va al 2, el 2 se va al 3, el 3 se va al 4, el 4 se va al 5, así sucesivamente. Y entonces, claro, aun cuando todo el mundo lo haga simultáneamente, no importa, el cuarto número 1 va a quedar disponible. Entonces, este huésped, bueno, pues va a tener un cuarto en el cual quedarse. Entonces, bueno, el cuento continúa diciendo que vuelve a pasar lo mismo, está el encargado ahí, pero en eso llega un número, el cuento es más largo, o sea, en el cuento todavía llega 5 personas, luego llegan 50, luego llegan 10,000, pero vamos a irnos ya a la parte interesante de esto, que es que va a haber una convención intergaláctica y se aparece ahí un número infinito de personas, que todos ellos quieren alojamiento en ese hotel. Entonces, ¿cómo van a poderle dar alojamiento en el hotel a un número infinito de personas si está totalmente lleno? Entonces, bueno, la idea aquí es simplemente, se les notifica a todos los huéspedes que multipliquen por 2 el número que tienen de habitación. Entonces, la persona que tiene la habitación 1 se va a la 2, el que tenga la 2 se va a la 4, el que tenga la 3 se va a la 6. Entonces, todos multiplican por 2 el número de habitación y eso les va a dar la habitación nueva a la que se van a mudar. Entonces, de esta manera, todas las habitaciones que quedan ocupadas van a ser pares, nada más. Porque todos los pares son múltiplos de 2. Entonces, al final de cuentas, las habitaciones ocupadas van a ser el 2, el 4, el 6, el 8, etc. Todas las habitaciones impares, todos los números nones, el 1, 3, 5, 7, etc., van a quedar vacías, van a quedar libres. Entonces, este número infinito de personas que llegó, pues va a poder encontrar alojamiento mudándose o poniéndose en todas las habitaciones nones. Entonces, aún teniendo el número infinito lleno, de todos modos podemos hacer espacio para más. Ok, entonces aquí esta es una propiedad medio rara, pero es una propiedad que tiene los infinitos. Ok, entonces nos preguntamos ahora si, bueno, normalmente decimos, bueno, que la unión de las partes y que las partes son menores que la unión, etcétera, como sea. La idea aquí, un conjunto infinito, pues no cumple esa propiedad, ¿no? Como habíamos mencionado antes, y es una de las únicas cosas que no lo cumple. Claro, lo que pasa es que en realidad a lo mejor el infinito no existe. Bueno, quién sabe, eso sería cosa de ver. Ok, bueno, resulta ser que entonces diríamos, bueno, hay un infinito de cosas, una infinidad. Habrá infinitos de diferentes tamaños. O sea, si habrá infinitos más grandes que otros o todos los infinitos son iguales. O sea, ahorita dijimos, bueno, el infinito de los números naturales, del 1, 2, 3, 4, 5, bueno, pues es este infinito que acabamos de decir, y podemos demostrar que algo tiene exactamente el mismo número de elementos que los números naturales si encontráramos una forma de poner en correspondencia los elementos de un conjunto con los elementos de otro de uno en uno, como dijimos hace rato. Entonces aquí lo que nos vamos a preguntar es si los números reales tienen también un número infinito
y del infinito del mismo tamaño que el infinito de los números naturales. Voy a explicar un poquito los números reales en términos más o menos rápidos. Los números reales son aquellos que denotan puntos sobre la recta numérica. O sea, la idea es, yo pongo la recta numérica del 0 al infinito y cualquier punto que se me ocurra poner ahí, debo tener una correspondencia con un número. Y ese número es un número real. Ahora, ¿cómo represento yo esos números reales? Esos números reales los puedo representar simbólicamente a través de un número, el número como lo conocemos. Me voy a fijar nada más ahorita en los números reales que están en el intervalo 0, 1, es decir, aquellos que se pueden escribir como un punto decimal y luego un cierto número de decimales. Por ejemplo, punto 325426. ¿Sí? Punto 325426 es un número natural, lo pude escribir como una secuencia de dígitos a partir del punto decimal. Entonces decimos, bueno, ese es un número real. En algunos problemas el sistema de numeración de los números reales con respecto a si denota o no denota exactamente puntos sobre la recta numérica, porque se puede mostrar que hay duplicaciones. Por ejemplo, el punto 9 seguido de un número infinito de 9, punto 9999999, es exactamente igual al número 1, se puede demostrar matemáticamente, no lo voy a hacer aquí, pero se puede demostrar matemáticamente, y los dos, una representación simbólica del número 1 con punto 999 no es la misma representación simbólica que el número 1 poniendo un 1, es diferente símbolo. Sin embargo, esos dos símbolos están representando el mismo punto sobre la recta numérica. Entonces ahí tenemos un poquito de inconsistencia en el sistema de numeración que utilizamos al representar los números con símbolos. Pero bueno, independientemente de ese pequeño detalle que tiene ahí en los sistemas de numeración, podemos representar a los números, entonces los números reales, como una cadena de dígitos. Punto de 1, de 2, de 3, de 4, etcétera, una cadena de dígitos comenzando a partir del punto decimal. Y el número que tengamos ahí, cada dígito es un dígito que va del 0 al 9, puede ser entre 0 y 9, o sea, del 0 al 9 número natural, que pongamos ahí, un símbolo. Y la pregunta es, si esos números escritos de esa manera, con un número posiblemente infinito de dígitos, o sea, todos sabemos, por ejemplo, en un tercio, es punto 33333, ya nomás le ponemos una rayita encima, pero sabemos que es un número infinito de treces. En el número 3 la expansión se sigue al infinito. Entonces los números reales escritos de esta manera son un punto decimal seguido de un número posiblemente infinito de dígitos, cada uno de los cuales son un número o un símbolo entre el 0 y el 9. ¿Okay? Entonces la pregunta es si esos dígitos, esos números reales escritos de esa manera, tiene la misma cardinalidad, o sea, tiene el mismo número de elementos que los números naturales, es decir, si los podemos contar con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Es decir, que pudiéramos decir, el punto 333333 es el 1, el punto 42, 54, 95, 66, 66, 66 es el 2, y así sucesivamente los pudiera yo numerar, y entonces diríamos, bueno, pues el número de elementos de los números reales entre el 0 y el 1 es el mismo que el número de elementos de los números naturales, del 1 al infinito, ¿no? Si es que eso se pudiera hacer, entonces supongamos que se puede hacer. Supongamos, ahí tengo yo la tablita, supongamos que se puede hacer. Entonces, aparece aquí, tenemos, al 1 le corresponde el punto de 1, 1, de 1, 2, de 1, 3, de 1, 4, así sucesivamente. Al 2 le corresponde el punto de 2, 1, de 2, 2, de 2, 3, de 2, 4, así sucesivamente. Y así nos vamos, ¿no? Cada uno estamos numerando todos los números aquí, y aquí lo importante es que estaremos diciendo, bueno, mi lista es completa, de este lado derecho tengo yo absolutamente a todos los números reales y del lado izquierdo tengo yo absolutamente a todos los números naturales. Entonces estaré yo pudiéndolos poner en correspondencia uno a uno. Claro, todo se echaría a perder si encontrara yo un número real que no está en mi lista, porque yo estoy suponiendo que todos los números reales están en mi lista. Si yo encuentro un número real que no está en esa lista, pues entonces ya se echó todo el asunto a perder. Entonces lo que voy a hacer es construir un número. Voy a construir un número de la siguiente manera. Voy a poner punto, el primer dígito, vamos a poner el número, va a ser el punto C1, C2, C3 y así sucesivamente. De tal manera que el primer dígito va a ser diferente del primer dígito del primer número. No importa qué número escojan, pero pues va a ser diferente al primer dígito del primer número. Por ejemplo, si teníamos estos números acá, el primer dígito nomás con que no sea 3, estoy bien.
Entonces el primer dígito va a ser 4. El segundo dígito va a ser diferente del segundo dígito del segundo número. Es decir, si estos fueran mis números que tengo en la lista, el segundo dígito nomás aunque no fuera 8, estaríamos bien. Entonces podría poner el número 48, por ejemplo, punto 48. Sabemos que no es ni el primero ni el segundo, porque va a diferir del primero en el primer dígito y del segundo en el segundo dígito. De la misma manera, vamos a poner el tercer dígito de tal manera que no sea igual al tercer dígito del tercer número, es decir, no sería igual a, por ejemplo, en este caso no sería 9, aunque no fuera 9 y estamos bien. Ok, no sé si ven a dónde voy con esto. Con esto lo que voy a hacer es construir un número, punto 49, 80 y lo que quieran ponerle aquí, pero pongo un número infinito de dígitos. Todos ellos van a ser diferentes en el dígito i del número i. Por lo tanto, ese número que acabo de construir no puede ser ninguno de los que están en la lista, porque si fuera alguno de los que están en la lista, coincidiría con todos los dígitos de algún número de la lista, pero no puede estar en la lista. ¿Por qué? Porque siempre va a diferir por lo menos en un dígito del número que está en la lista, en el dígito iésimo. Entonces, el primer número no va a coincidir con el primer dígito, el segundo número no va a coincidir con el segundo dígito y así sucesivamente. Entonces, este número punto C1, C2, C3, C4, así que acabo de construir, no está en la lista. Y si ese número no está en la lista, entonces que mi lista no estaba completa. Entonces la suposición de que la lista contenía todos los números era falsa. En principio, ya con eso es suficiente para poder decir que el número de números reales en el intervalo 0,1 es mayor que el número de números naturales del 1, 2, 3 hasta infinito. Es decir, con esto es suficiente para poder decir que no nos alcanzan los números naturales para poder contar ni siquiera los números reales que están en el intervalo 0,1. Obviamente no se diga todos los demás, bueno, suponiendo que fueran mucho más, porque a lo mejor es la misma cardinalidad también. Vamos a ver. Es una forma fácil de demostrar que es la misma cardinalidad también, pero bueno. El caso es aquí que los números naturales no nos alcanzan para contar a los números reales, ni siquiera en el intervalo 0,1. Y esto quiere decir que pues tenemos una jerarquía de infinitos, ¿okay? Un infinito más pequeño, luego un infinito más grande. Es posible construir infinitos más grandes, el infinito siguiente y más grande, así sucesivamente. Bueno, dije siguiente mal dicho, porque nadie sabe si el infinito de los números reales, como acabamos de poner ahorita, o el continuo, como muchas veces se le llama, es el que sigue del infinito de los números naturales. O sea, nadie sabe si no hay algún infinito intermedio, o sea, que no sea ni tan pequeño como el de los naturales, ni tan grande como el de los reales en el intervalo 0,1, el de los reales. Entonces, eso ahorita no se sabe, a lo mejor nunca se sabrá. Pero bueno, en fin, con esta forma de escribirlos, se pueden escribir utilizando métodos que no me quiero meter ahorita, con conjuntos de conjuntos, subconjuntos de los subconjuntos, y eso sucesivamente, se puede construir toda una jerarquía de infinitos, el infinito 1, el infinito 2, el infinito 3, el infinito 4, el infinito 5, etc. El infinito más pequeño que conocemos es el infinito de los naturales, le llamamos al F0, es el primeritito que se numera. Ok, entonces bueno, estas son algunas cosas raras que tenemos en la cuestión de matemáticas. Pensemos que la física y la ciencia en general se basa en matemáticas, una parte de matemáticas, no todas las matemáticas, pero en una parte de las matemáticas. Ok, voy a definir un poquito cuestión de qué cosas son los lenguajes formales. Y esto, aquí a donde quiero llegar es a qué problemas se pueden resolver y qué problemas no se pueden resolver. ¿Ok? Me voy a ir aquí un poquito rápido. Un alfabeto es un conjunto de símbolos. Cuando escribimos nosotros un programa en la computadora para resolver algún problema, ese programa es un conjunto de símbolos. Eso representa un algoritmo, un método para resolver algún problema. Y la forma en la que podemos describirlo siempre es a través de un conjunto de símbolos. La forma de representar esto en forma teórica es utilizando una cosa que se llama una máquina de Turing, de la cual ahorita a lo mejor menciono un poquito. Pero bueno, en fin, desde el punto de vista más formal, un lenguaje realmente es una secuencia de números o de caracteres que nosotros ponemos ahí, y un problema generalmente se puede reducir a una pregunta de pertenencia en un conjunto. Entonces, por ejemplo, una pregunta con un problema que yo me puedo hacer es el problema de determinar si un número es par. Simplemente el problema consiste en averiguar si ese número que yo estoy dando pertenece al conjunto de los números pares. Determinar si un número es primo,
simplemente consiste en tratar de averiguar si el número que estoy dando es primo o no. Y la mayoría de los problemas se pueden escribir en una versión sencilla que se llaman problemas de decisión, que son problemas que se contestan simplemente con sí o con no. Un algoritmo, entonces, decimos una secuencia de pasos que finalmente deben conducir a la solución de un problema. En este caso, para poder decidir si un número es par, el problema P0 que dijimos, pues muy sencillo, simplemente agarro, divido el número entre 2, si tengo residuo 1, entonces que no es par, si tengo residuo 0 es que sí era par, y se acabó el problema. Para determinar si un número es primo o no, pues simplemente tomo todos los números. Un algoritmo así, el más ineficaz, bueno, o sonso que podría haber, es simplemente tomar todos los números anteriores a él y empezar a dividir y ver si se puede dividir en forma exacta alguno de los números anteriores para determinar si es primo o no. Y si no se puede dividir entre ninguno más que entre el mismo y el 1, pues entonces ya decimos que es primo, si no decimos que no. Entonces aquí hay unos algoritmos sencillos que podemos decir que son algoritmos de decisión. Un algoritmo se puede representar a través de una máquina, ahora que está de moda esta película de Turing, a través de una máquina de Turing. La máquina de Turing simplemente es una forma matemática de representar lo que es un algoritmo, pero la contribución realmente importante aquí es que la máquina de Turing se puede codificar también, de tal manera que se le pueda alimentar como entrada a otra máquina, que junto con una entrada me va a simular la operación de otra. Es decir, esto se conoce como una máquina universal. Es una máquina universal, es una computadora, como esta son una máquina realmente, es nuestra versión de máquinas universales, las computadoras. A esta máquina yo le puedo programar lo que sea, o sea, el programa que yo escriba lo puede simular esta computadora. Entonces una máquina de Turing universal es exactamente lo que hace, toma un algoritmo y lo puede simular. El algoritmo es realmente otra máquina, se llama máquina de Turing también al algoritmo. Bueno, es la terminología matemática que se utiliza. Las máquinas de Turing entonces se pueden utilizar para resolver problemas, es decir, un programa, un algoritmo, lo puedo utilizar para resolver un problema. Puedo escribir un algoritmo, un programa que me dice si un número es par, puedo escribir un algoritmo que me dice si un número es primo, etc. Entonces la idea aquí es qué algoritmos puedo yo escribir y qué problemas realmente puedo resolver, porque no necesariamente todos los problemas se pueden resolver y es a lo que voy a continuación. Vamos a suponer que queremos determinar si el número pi, ahí está escrito un pedacito de pi, 3.141592, etcétera, etcétera. El número pi tiene un número infinito de dígitos. Y mi pregunta que me podría yo hacer es, ¿tendrá 20 nueves consecutivos en esta expansión decimal? ¿Existirá algún lugar en pi en el que hay 20 nueves consecutivos? ¿Puedo resolver esa pregunta o no la puedo resolver? ¿Cómo la podré resolver? Bueno, puedo hacer un algoritmo que empieza a darme uno tras otro cifras de la expansión decimal de pi. Me va dando 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, etc. Me va dando todas las... Y yo voy contando y voy viendo si tengo 29 consecutivos. Cuando encuentre los 29 consecutivos, digo que sí. Si no, ¿qué va a pasar? No voy a poder decir que no, ¿verdad? O sea, no les voy a poder decir que no tiene 29 consecutivos, porque mientras no lo encuentre, lo único que voy a poderles decir es cuando sí tuviera, pero no les voy a poder decir cuando no tiene. Entonces, este es un problema que no se puede resolver en lo negativo. O sea, no podría yo decirles que no, a lo mejor podría decirles que sí, pero si no tiene, no hay forma. Entonces, esto es tipo de problemas que no tienen realmente una solución como tal. Digo, es un problema muy sencillo, hay formas un poquito más complicadas ya teóricas de plantear este tipo de problemas. Entonces, lo que mencionaba yo antes, una máquina de Turing es una máquina universal. Un problema especial que se plantea es el problema de tratar de decidir si algún otro algoritmo se va a detener en algún momento o no, y ese problema se puede demostrar que es un problema que se llama indecidible. O sea, son problemas que no se pueden decidir, no se puede construir, no se puede fabricar un algoritmo, ni ningún procedimiento, es imposible, se puede demostrar porque entonces se mete uno en una contradicción. No se puede fabricar un algoritmo, no se puede diseñar un algoritmo que pueda tomar como entrada otro algoritmo y me diga si se va a detener o no se va a detener. Porque si no, podría yo resolver el problema de pi, el que les acabo de plantear. Se lo alimento a esta máquina y la máquina, si me dice que no se va a detener nunca a la otra, pues ya les respondo de antemano que no, ¿verdad? Entonces, pues sería así como hacer un poco de trampa. Entonces aquí se puede demostrar, aquí está la demostración sencilla, se puede demostrar
que no se puede construir esa máquina, porque si pudiera construir, se podría construir otra máquina que se detiene cuando no se detiene y no se detiene cuando se detiene. Entonces ahí se mete uno en contradicciones lógicas un poco extrañas. Ok, entonces este problema que se llama el problema de decidir si una máquina se detiene o no, en inglés se llama halting problem, o el problema de paro, lo que es un problema indecidible. Este problema no tiene solución. Y entonces a lo que voy es, y por esto me metí con lo de los infinitos, ¿cuántos problemas puede haber? Se puede demostrar, como habíamos mencionado, que los problemas son problemas de pertenencia en conjuntos. Entonces el conjunto de todos los subconjuntos infinitos sobre una cadena de caracteres específica va a ser el número total de problemas que voy a poder tener, y para cada uno de ellos voy a preguntarme si ese subconjunto, si algún elemento está en ese subconjunto o no. El problema es que el número de problemas es un número no numerable, es decir, tiene la misma cardinalidad que el infinito grande que vimos. O sea, el número de problemas que deberíamos de poder resolver o que podríamos tener desde el punto de vista matemático, hay tantos problemas que su cardinalidad es la cardinalidad de los números reales. Es muy grande. Y el problema, la codificación de máquinas de Turing o algoritmos que yo puedo escribir como un texto, o como en el caso teórico llamamos una cinta, pues resulta ser que el número total de símbolos que puedo yo poner para poder resolver un problema usar el algoritmo, resulta ser un infinito numerable. Es el infinito chiquito, el infinito de los números naturales. Entonces, ¿qué tengo? El conjunto de las posibles formas de resolver problemas es un infinito chiquito, y el conjunto de posibles problemas es el infinito grande. Entonces, tengo un grave problema ahí. El problema es que va a haber una infinidad de problemas que no van a poderse resolver, y no va a haber forma en que pueda yo encontrar un algoritmo para poder resolver esos problemas. ¿Okay? Entonces, aquí lo que trato de decir es un poco la imposibilidad. Es un poco frustrante a veces. Se topa uno con estas cosas y es como que la imposibilidad matemática para poder resolver ciertas cosas. No es que nos falte conocimiento, no es que nos falte teoría, sino simplemente no se pueden resolver, se pueden demostrar matemáticamente. ¿Okay? Ni nosotros, ni nadie más, ni en el futuro, ni los extraterrestres van a poder resolver estos problemas que nosotros estamos dándonos cuenta que no se pueden resolver. Hay una infinidad de problemas más de lo que puede haber soluciones posibles. Ok. Tengo aquí algunas cosas más, pero para no hacer la cosa ya tan larga, voy a hablar muy rápidamente, en no más de 5 minutos, de algunos problemas que hay en la física, y ya hacer algún tipo de conclusión antes de pasar a algunas preguntas que pudiéramos tener. Quiero plantear un poquito qué cosa es lo que realmente hace la física y lo que hace la ciencia. A veces un poco mal entendido y como que parece como que es mágico lo que hacen los científicos, los físicos, etcétera. Pero realmente lo único que se está haciendo es, primero, se hacen experimentos. Esos experimentos dan ciertos resultados. Lo que hago posteriormente es establecer un modelo. Un modelo puede ser matemático, en general son los que les gustan más a los físicos, modelos matemáticos, aunque pueden ser de otro tipo. Pero en general lo que hacemos es elaboración de un modelo que pueda hacer predicciones. O sea, yo lo que hago es utilizar el modelo para resolver una ecuación, despejar ahí la incógnita y digo, pues entonces tiene que pasar esto, y hago una predicción sobre qué cosa debería de resultar en los experimentos. Entonces resulta ser que si los experimentos coinciden con mi predicción, entonces acepto mi modelo y digo, bueno, pues mi modelo describe adecuadamente el fenómeno real que estoy tratando de explicar. Modelos que hay, por ejemplo, la luz puede ser considerada como una onda y resuelve ciertos problemas. Puede ser considerada como partícula, resuelve otros problemas. Hay incluso algunos físicos por ahí, que dicen que simultáneamente para algunos problemas se puede considerar las dos cosas al mismo tiempo, onda y partícula. Pero la verdad del asunto, no tenemos ni la menor idea de qué es la luz. O sea, sabemos cómo se comporta, sabemos que se comporta ya sea como onda en ciertas situaciones, ya sea como partícula, pero ¿qué es la luz? ¿Qué es la materia? ¿Qué es el universo? O sea, este tipo de preguntas, si lo vemos fríamente, en este diagrama que tengo acá, en ningún lado aparece
la explicación de qué cosa es este ente raro que está acá, que es la realidad. O sea, yo puedo hacer experimentos sobre la realidad y la realidad me va a dar resultados experimentales. Yo puedo hacer modelos acerca de los resultados que pueda yo obtener en la experimentación, pero bajo ninguna circunstancia esto me está dando una explicación de qué es la cosa que estoy estudiando. ¿Ok? Entonces, el qué es, yo creo que es un poco irrelevante para los físicos. O sea, en muchas ocasiones, cuando se hacen modelos matemáticos que describen ciertos fenómenos, se hacen ciertas suposiciones acerca de los objetos que estamos trabajando. Podemos decir que son ondas, podemos decir que son partículas, pero al final de cuentas son simplemente suposiciones que tenemos para poder describir cierto modelo. Y esos modelos van cambiando, o sea, esos modelos no son fijos. O sea, todos sabemos que en algún momento las leyes de Newton eran lo máximo y sin embargo en algún momento se vio que esas leyes eran insuficientes para describir ciertos fenómenos que ocurren a velocidades muy altas. Entonces, pues aparece teoría de la relatividad de Einstein que digamos, explica mejor ciertos fenómenos para velocidades muy altas. No quiere decir que estaba mal Newton, tampoco quiere decir que lo de Einstein esté totalmente bien hasta ahorita, parece ser que sí. Muchas cosas dependen de teoría de la relatividad. Nuestros propios GPS que utilizamos normalmente dependen de que funcione bien de la teoría de la relatividad por el campo gravitacional de la Tierra actuando de cierta manera sobre la luz, bueno, sobre las señales que viajan desde abajo hasta, bueno, desde el satélite hasta la Tierra. Entonces, ahí se utiliza teoría de la relatividad, o sea, de que funciona, funciona, pero pues qué cosa es lo que dice y qué cosa, pero no nos explica realmente qué son las cosas. Otras cosas interesantes por este lado, materia oscura, por ejemplo. Están aquí las velocidades de rotación de las galaxias, aparece aquí de este lado. Esto es la distancia al centro de la galaxia y esta es la velocidad de rotación, velocidad angular. No, en este caso es velocidad real, velocidad kilómetros por segundo. Como vemos, este tipo de curvas, aquí está puesta, este tipo de curvas se comportan de esta manera. Y si la única masa que tuvieran las galaxias fuera la que vemos, entonces debería de comportarse de esta manera, como la que está aquí que dice que se predice. Entonces hay una incongruencia entre la predicción de los modelos que tenemos y la experimentación, o sea, lo observado. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacemos? Pues tratar de encontrar un modelo que pueda explicarnos, bueno, darnos una descripción de cómo poder calcular las velocidades de rotación de las galaxias de forma correcta, porque el modelo, suponiendo que toda la masa es la que vemos, que es una función nada más de la luminosidad de la galaxia, pues aparentemente no está funcionando. Y entonces aquí los físicos se inventaron la idea de la existencia de una materia rara que se llama materia oscura, que es indetectable, nadie la puede ver, etcétera. Sin embargo está allí y tan está allí aparentemente que está haciendo que los movimientos galácticos sean de esta manera. Claro, es un modelo matemático, quién sabe si la materia oscura exista o no en realidad. Andan buscando partículas que pudieran ser de materia oscura, hasta ahorita nadie ha descubierto todavía ninguna, siendo que deberíamos estar aquí inundados totalmente de partículas de materia oscura por el lugar del universo en donde estamos, en una orilla de una galaxia. De hecho, para que esto funcione y la rotación de las galaxias sea la que dicen que es, o bueno, la que se observa, resulta ser que la materia luminosa, que es esta, debe estar rodeada de un halo gigantesco de materia oscura, que está ahí alrededor. Es más, si calculamos el total de masa de una galaxia es menos del 20% y el más del 80% está formado por materia oscura, que es indetectable y nadie la ve, pero pues la necesitamos para nuestros modelos. Entonces, la pregunta es, ¿nos interesa que exista la materia oscura o simplemente es como todos los modelos matemáticos, o sea, es un modelo y ya? Aquí pongo nada más para pensar, eso nos da un poco que pensar, la estructura que tiene el universo a gran escala. Así vemos al universo desde lejos, así se ve en filamentos, cada uno de esos filamentos está formado por cúmulos gigantescos de galaxias, agrupadas de esa manera, una tras otra. ¿Qué cosa es la que las hace ponerse de esa manera? ¿Quién sabe? Y además se está expandiendo cada vez más rápido, por culpa de una energía también que nadie puede detectar, pero que se ve que actúa porque está expandiéndose el universo aparentemente cada vez más rápido, que es la energía oscura. Entonces, bueno, conclusión, nuestros modelos tienen que ver con aquello que experimentamos y que entendemos.
Si un modelo dice que la luz se comporta como si fuera una partícula, eso no quiere decir que la luz realmente sea una partícula. Bueno, eso digo yo, eso es lo que yo creo. Yo creo que en nuestra experiencia cotidiana, a lo largo de la historia, en nuestra experiencia hemos encontrado piedras, partículas, olas en el mar, ondas, flechas, vectores, y hemos utilizado estos conceptos conocidos para incorporarlos en nuestros modelos. Esto no quiere decir que las cosas sean eso, o sea, no quiere decir que las partículas realmente sean partículas. Les llamamos así porque se comportan de cierta manera que nos recuerda la forma en que se comporta una piedra, etcétera. Pero realmente que sean partículas, pues, quién sabe. ¿Existe la materia oscura? Pero la respuesta tal vez no importe, mientras no se encuentre otro modelo que tenga al menos el mismo poder predictivo que tiene la postulación de su existencia. Para la ciencia la materia oscura seguiría existiendo. Y entonces las preguntas de qué es no forman realmente parte de lo que la ciencia moderna persigue, por lo que tratar de explicar qué es un artificio matemático de algún modelo como lo es la materia oscura, yo creo que no tiene mucho sentido. Bueno, pues muchas gracias por su atención y no sé si tengan alguna pregunta. Sí. El principio de incertidumbre de Heisenberg y el gato vivo y el gato muerto, ¿cómo se explica más o menos? Ok, voy a hablar un poquito de principio de incertidumbre de Heisenberg. Simplemente lo que nos está indicando es que hay cierta limitación que tenemos para poder conocer simultáneamente ciertos valores de ciertas variables. Por ejemplo, el momento de una partícula, que es su masa por su velocidad, y su posición. Simultáneamente, conocerlas los dos con precisión, hay un límite que nos está imponiendo la naturaleza en el conocimiento de esas dos variables simultáneas. Entonces, el producto de esas dos constantes siempre tiene un valor mínimo que es dado por la constante de Planck. Es un límite impuesto por la naturaleza. No sé, no me quiero meter demasiado en ese meollo ahí de la cuestión de los límites impuestos por la naturaleza y las escalas mínimas, porque hay aparentemente ciertas cosas que ocurren que no nos permiten guardar más información en un espacio que cierta cantidad. O sea, hay muchas cosas que en el universo que tienen que ver con cantidades mínimas posibles, que parece como si el universo mismo estuviera tratando de ahorrar información. De hecho, actualmente hay unas teorías que están indicando que el universo se puede describir también a través de la teoría de la información. Es decir, se puede describir a través de bits, bytes y eso como si fuera una computadora. Entonces, desde ese punto de vista tenemos muchas cuestiones mínimas. O sea, por ejemplo, en el caso de principio de incertidumbre no se puede conocer esto más que con este nivel de precisión para conocer estas dos cantidades. Y eso es una cosa un poco extraña de este universo que parece ser como que está tratando de ahorrar información de cierta manera. Hay otra cosa que se llama también el principio holográfico, que pues no lo quiero mencionar ahorita, pero también es interesante porque es una forma aparentemente de ahorro de información del universo. En cuanto al gato de Schrödinger, de que si está vivo o está muerto, en ese experimento lo que se hace es que se mete en una caja un gato junto con una cosita con veneno, y veneno que digamos es un gas, ¿no? Venenoso. Esa cosita con veneno se puede liberar o no liberar de acuerdo al resultado de un experimento cuántico. El experimento cuántico inicialmente está descrito por una onda. El principio que le llamamos nosotros que ese está en un estado de superposición, como los fotones, por ejemplo. Cuando el fotón sale de ese foco, sale una onda. No sabemos el fotón en dónde va a aparecer, tiene cierta probabilidad de estar en un lugar o cierta probabilidad de estar en otra. La onda es la que describe esa función de probabilidad. Al final de cuentas, en el momento en que choca con algo, digamos que la onda se colapsa, por lo menos es una de las interpretaciones, y ese colapso es el que nos da ya finalmente el puntito en donde queda el fotón. De la misma forma, en el caso del gato de Schrödinger, en un experimento cuántico, tenemos una partícula que puede estar en dos estados simultáneamente, pero que sin embargo hasta el momento que hay un observador que la observa, en ese momento se colapsa el estado de la onda a alguno de los dos estados. Entonces aquí la idea es, bueno, pues metemos al gato en una caja, metemos a la cosa con veneno también, metemos a la partícula, pero mientras no haya un observador que la vea, a pesar de que la partícula ya seguramente hizo que se liberara el gas adentro o no, mientras no haya un observador que la detecte, aparentemente sigue estando en estado de superposición, y eso se le transfiere al gato. Es decir, el gato va a estar
si se liberó el gas porque la partícula se puso en estado 1, entonces se murió el gato. Si la partícula quedó en estado 0, entonces no se murió el gato porque no se liberó el veneno. Pero mientras no abrimos esa cosa y no vemos, y no hay un observador que detecte cuál es el estado finalmente de esa partícula, el gato estaría de todos modos en un estado que se conoce como estado de superposición, y sería una onda en el cual el gato está simultáneamente vivo y simultáneamente muerto, ¿no? Ese es realmente el principio de la paradoja de Schrödinger. Tiene muchas cosas muy interesantes. Traté de explicarlo así lo más fácil que pude, pero sí tiene muchos detallitos por detrás. Pero pues son también de las cosas raras que tenemos que lidiar, con las que tenemos que lidiar en este universo extraño en que nos tocó vivir. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, aquí hay una. Sí. La teoría de las cuerdas tiene que ver con la materia oscura, es una explicación alterna, tiene que ver con la energía oscura. ¿Qué pasa ahí? Mira, la teoría de cuerdas fue un esfuerzo que se hizo pues ya desde hace como 20 años o 30 años que empezó con teoría de cuerdas. De hecho, aparentemente el origen es un poquito previo a eso. Y lo que trataba de hacer era sustituir el modelo que conocemos ahorita como el modelo estándar, o sea, el modelo que describe aparentemente todas las leyes de la física que vemos, suponiendo que todo lo que vemos son pequeñas como cuerditas o onditas oscilando, y que nosotros estamos metidos en una membrana, una cuerda gigantesca. El universo es una membrana gigante que tiene cierto tipo de oscilaciones. Es un modelo, como cualquier otro de los modelos, no predice la existencia de la materia oscura por sí mismo, igual que los otros modelos aparentemente tampoco lo predicen, aunque parece ser que hay una forma en que se puede sacar como que hay una partícula que no se puede, parecida como que la materia oscura, pero no estamos seguros todavía. El problema de la teoría de cuerdas, hablando de teoría de cuerdas, es que tuvo mucho auge en cierta época. Sin embargo, no ha podido hacer hasta ahorita ninguna predicción. Como vemos, lo importante de los modelos pues que pueden hacer una predicción que otros modelos no pueden hacer, entonces decimos este es mejor. Hasta el momento no ha podido la teoría de cuerdas hacer ninguna predicción que no se pueda hacer también con los otros modelos. Entonces, como que no ha tenido finalmente el éxito que originalmente se pensaba que iba a tener. Claro, parte de un modelo finalmente que describe que las cosas son como ondas. Realmente no necesariamente quiere decir que las cosas sean así, ¿no? Igual como estábamos mencionando anteriormente. No sé si eso medio responda a la pregunta. En el último libro del inglés Hawking, habla de la teoría M, en que dice que lo que usted acaba de decir, la multitud de teorías facilita la comprensión del universo, porque una sola teoría no es suficiente para explicarla. Pero en realidad esa teoría M, ¿de dónde viene? O yo no, nada más así, debe tener una historia. Yo eso es lo que quisiera saber, de dónde salió, cómo la sacó Hawking. ¿De dónde sacaron? Bueno, lo que pasa es que al final de cuentas todas las teorías que hay ahorita son simplemente modelos, son modelos matemáticos. O sea, en teoría de cuerdas no hay una sola, finalmente hay varias, y hay varios modelos que describen al universo de forma prácticamente correcta o pueden hacer predicciones prácticamente correctas. ¿De dónde salen estos modelos? Pues salen simplemente de investigación y de que a alguien se le ocurre, vamos a suponer que esto fuera así asado, y entonces a partir de ahí aparece el modelo. Si el modelo tiene capacidad de predecir un resultado experimental, nos quedamos con el modelo y decimos que ese modelo funciona. El problema es que tenemos ahorita una multitud de modelos que hacen diferentes tipos de suposiciones. Es algo así como decir en el caso de la luz, que si la luz es una onda o una partícula, pues son dos modelos diferentes que tendríamos de luz, uno en el que es como onda y otro es como que es partícula. Pero lo importante a lo que yo voy aquí en la plática, pues es que realmente la ciencia no se está metiendo con qué es la cosa. Y yo estoy en varios de los físicos modernos, incluyendo Hawking, como que a veces siento que tratan de pensar que el modelo es la realidad. O sea, de alguna manera están tratando de decir, bueno, pues es que el modelo dice que es así y así, entonces la realidad debe ser así y asado. Y en algunos casos yo siento que se está perdiendo de vista que es simplemente un modelo inventado por alguien que simplemente da buenos resultados experimentales, pero eso no quiere decir que estemos pensando que ese modelo de a de veras es la realidad y que siquiera estamos empezando a entender la realidad. Yo creo que estamos muy lejos de poder decir eso.
Bueno, eso es realmente el meollo del asunto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pues muchas gracias por su atención y pues con eso terminamos.